Bueno, muchas gracias por estar acá con nosotros. Estamos realizando la tercera clase del ciclo de encuentros de COVID y psiquiatría. La clase es sobre recomendaciones respecto del uso de psicofármacos en el contexto de la pandemia COVID-19 y va a estar a cargo del doctor Adrián Cabrera y de mí. Nosotros somos psiquiatras de planta del Hospital José de Borda y además formamos parte del capítulo de neuropsiquiatría de la red. Así que si ahora les parece, les voy a compartir la presentación del día de la fecha. Acá estamos. Bien. Bueno, como les comentaba, nosotros vamos a hablar sobre recomendaciones respecto del uso de psicofármacos durante la pandemia. Es un tema que obviamente es novedoso, porque el virus es un virus nuevo, que se aisló por primera vez en enero de este año, con lo cual mucho de lo que se sabe del virus se va aprendiendo sobre la marcha. Por esto justamente es que muchas de las recomendaciones que vamos a comentar en realidad son recomendaciones de expertos, ¿sí? Y esto tiene que ver ahí en realidad tres poblaciones quizá definidas de pacientes en los cuales nosotros deberíamos pensar en evaluar críticamente la medicación. Uno de ellos es el paciente en el cual uno piensa en empezar un tratamiento psiquiátrico por primera vez que no ha recibido psicofármacos en el contexto de la pandemia. El otro vendría a ser el paciente que ya se encuentra en tratamiento psiquiátrico y que quizá tiene un riesgo de infectarse, ya sea porque tiene que concurrir a las consultas o realizarse los controles. Perdón, Adri, te puedo pedir que te silencies porque está haciendo eco. Ahí está, gracias. Y el otro subgrupo de pacientes sería aquel paciente que se encuentra en tratamiento psiquiátrico y que se infecta con COVID-19. Este paciente puede ser un paciente que por la misma infección haya que rever los psicofármacos que está tomando o por las terapéuticas que se aplican en algunos casos de COVID. En estos casos es un poco más conocido, de esto va a hablar después el doctor Adrián Cabrera, porque son fármacos que se utilizan para otras patologías, con lo cual las interacciones son más conocidas. Pero en el resto de los casos, bueno, obviamente, como les decía, se tratan de recomendaciones de expertos. Lo que recomienda en este caso el Royal College of Psychiatry, que armó recomendaciones específicas respecto al uso de la medicación en pacientes psiquiátricos, es que en la mayoría de los pacientes se evalúa críticamente la medicación, no se recomienda la discontinuación de la medicación. Estaba esta alarma respecto de la utilización de antipsicóticos en el contexto de la pandemia por el riesgo mayor que pueden tener los antipsicóticos de generar cuadros de neumonía, pero esto sobre todo se ha visto en poblaciones de pacientes ancianos, poblaciones con comorbilidades, con lo cual está desestimado cambiar la medicación en estos pacientes. Sí, lo que hay recomendaciones en casos puntuales. Uno de ellos son los pacientes con clozapina, que ya sabemos que tienen particularidades respecto de los controles que tienen que realizarse. El Royal College of Psychiatry lo que recomienda es continuar con monitoreos hematológicos con todas las medidas de cuidado. Van a ver que muchas de estas cosas que les vamos a decir en realidad son de sentido común, pero bueno, vale la pena repasarlas. Tener en cuenta también que si un paciente que recibe clozapina tiene síntomas compatibles con COVID, que esto se puede deber a otras causas, no solo a una infección por COVID, como puede ser una granulocitosis, si el paciente empieza con fiebre o hidrofagia, o puede ser un cuadro neumónico producido por la clozapina, ¿sí? Ya sea por la sedación que tenga el paciente, por la cialorrea. Entonces es importante en estos casos pedir obviamente un recuento de blancos y una evaluación clínica. Y tener en cuenta también, particularmente en esta población de pacientes, que muchos de estos pacientes pueden tener un recuento bajo si se infectan por COVID, por el mismo virus. ¿Sí? En este caso, para diferenciarlo con la leucopenia de la clozapina, los pacientes que se infectan por COVID tienen un recuento bajo de blancos a expensas de linfocitos. ¿Sí? En estos casos, lo que se observa particularmente es linfopenia, ¿sí? Y es un marcador de severidad. Pero los neutrófilos, a diferencia de lo que puede ocurrir en los casos de neutropenia por clozapina, se hallan normales o elevados. Esta es otra cosa importante a tener en cuenta en estos pacientes, que es qué se hace en un paciente con clozapina que se infecta por COVID. Y acá hay que tener en cuenta algo particular, que es qué ocurre con los niveles de clozapina frente a una infección. Hay varios estudios que demuestran que
Frente a cuadros infecciosos con inflamación, ¿sí? Fiebre, sobre todo con aumento de PCR, los niveles de clozapina pueden aumentar hasta en un 50%. Entonces, lo que se recomienda en pacientes infectados por COVID, pero que tienen infección respiratoria leve, lo ideal es dosar clozapinemia, ¿sí? Y en el caso de que el paciente presente síntomas sugestivos de toxicidad porque no se puede hacer la clozapinemia, directamente bajar la dosis. Y en pacientes que tengan infección respiratoria severa, bueno, en este caso lo que sugieren es directamente la suspensión de la clozapina, ¿sí? Infección respiratoria severa, estamos hablando de pacientes obviamente que requieren asistencia respiratoria, o sea, son pacientes críticos, ¿sí? Este es un journal que es nuevo, es un journal de Psychiatry and Neuroscience, es del 2020 obviamente, donde ellos dan recomendaciones respecto del uso de clozapina durante la pandemia COVID-19. Acá ellos hacen una salvedad respecto de los controles hematológicos, ¿sí? Que tiene que ver con la posibilidad de extenderlos hasta 3 meses. ¿Para quiénes? Para un grupo particular de pacientes, que son aquellos que tienen clozapina hace más de un año, un tratamiento continuado y estable hace más de un año, sin antecedentes de neutropenia, obviamente, y en aquellos pacientes que están hace 6 o 12 meses con clozapina, la posibilidad también de extender los controles en el caso de pacientes que no se lo puedan realizar de manera segura, ¿sí? Obvio, esto tiene una explicación sobre todo relacionada con que la agranulocitosis ya sabemos que es poco frecuente durante el uso de clozapina y que sobre todo se ve en las primeras 18 semanas y después del año prácticamente es despreciable la aparición de agranulocitosis, con lo cual en pacientes sobre todo en que no se pueden realizar los controles de manera segura es una posibilidad a tener en cuenta. Lo otro que ya lo dijimos previamente es, ante la presencia de síntomas infecciosos, indicar hemograma completo, por lo que les decía, ¿sí? Que puede tener que ver también no solo con la presencia de COVID-19, sino con una granulocitosis, una neumonía y evaluación clínica. Y frente a la presencia de infección y síntomas indicativos de toxicidad, reducir la dosis a un 50%. ¿Sí? En el contexto en que esté disponible, lo ideal sería, como les decía previamente, solicitar clozapinemia. Bien, otro tema aparte a tener en cuenta es el tema de los long acting, ¿sí? Que la verdad es que los long acting en este contexto, bueno, son muy importantes y tienen un rol fundamental, sobre todo porque esto a uno le da la tranquilidad de que el paciente, si es un paciente estable, viene, se hace la aplicación, en algunos casos hay long acting de hasta 3 meses, con lo cual esto da la tranquilidad de que el paciente se aplica la medicación y por 3 meses no tiene que concurrir a la consulta, sobre todo para nosotros que en nuestro contexto hospitalario tenemos que hacer que el paciente venga cada 15 días a retirar la medicación. Esto resulta muy útil en estos casos. Respecto de los long acting, obviamente si un paciente está con síntomas compatibles por COVID, lo ideal es obviamente posponerlo o tomar todas las medidas de recaudo necesarias, ¿sí? Y tener en cuenta en estos pacientes la posibilidad de reducir en los que se pueda la cantidad de administraciones de long acting. ¿Sí? En el caso de, por ejemplo, un paciente que está con dicanoato de haloperidol, en lugar de cada 28 días, cada 14 en bajas dosis, y que es un paciente que que no ha presentado síntomas extrapiramidales, quizás se puede poner en una sola aplicación, o la posibilidad que da, por ejemplo, la risperidona a depósito, de pasarlo a paliperidona a depósito de 1 o de 3 meses, ¿sí? Es una estrategia a considerar en estos pacientes. Obviamente, evaluando caso por caso. Si hay pacientes en los cuales uno no puede considerar esto, como son los pacientes en los cuales presentan mucha sintomatología previa a la fecha de aplicación, o en los cuales se supera la dosis permitida, bueno, estos son pacientes en los que no es recomendable. ¿Sí? Bien, bueno, no sé, Adri, si querés seguir, así me silencio. Bueno, gracias Julieta. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a continuar con la presentación. En este caso, algunas recomendaciones sobre litio, que junto al uso y prescripción de clozapina y medicación de depósito, antipsicóticos en este caso, sería el tercer psicofármaco importante en este contexto de pandemia, pero también en un contexto clínico general, ¿sí? Por lo tanto, muchas de las recomendaciones en el uso del litio son las recomendaciones habituales que tenemos que seguir. Por ejemplo, un poco viene de la mano con lo que decía Julieta en cuanto al dosaje y control de la clozapina
Respecto al litio podemos decir lo mismo, ya que podríamos extender los controles del dosaje plasmático de litio, de la función renal o tiroidea y otros parámetros clínicos, teniendo en cuenta determinados aspectos. Por ejemplo, en primera instancia el aspecto clínico-psiquiátrico, aquellos pacientes que están estables, con niveles plasmáticos previos estables y en rango adecuado, se podría decir que podríamos posponer un poco los controles habituales. También tener en cuenta que va a depender mucho de la edad de aquellos pacientes que reciban litio, porque va a depender mucho sus condiciones clínicas y comórbidas, ¿no? Así como la función renal y tiroidea, como decía antes. La dosis estable también es muy importante, porque aquellos pacientes que vienen sosteniendo, más allá de una litemia estable, una dosis estable, podríamos posponer la indicación de los controles. Y el otro factor determinante va a estar en las medicaciones concomitantes, no solo concomitantes en cuanto a psicofármacos, sino las medicaciones clínicas concomitantes. La próxima. Bien. Otra de las recomendaciones, ya sea digamos, para iniciar especialmente el uso de litio, tiene que ver con algunos puntos bastante precisos por el cuidado que requiere el manejo del litio, ¿no? O sea, en aquellos pacientes adultos mayores, en el cual entran en juego varias situaciones clínicas que tenemos que prestar atención en el uso del litio. También, por ejemplo, aquellos medicamentos concomitantes que podrían generar un aumento de la toxicidad del litio por interacción, ¿no? Básicamente, después más abajo lo dice, especialmente algunos diuréticos, inhibidores de los IECA o de los receptores de angiotensina. Por otro lado, es importante en aquellos pacientes que tal vez tengan poca adherencia a la medicación, el uso de líquidos es bastante complicado, porque una pobre adherencia implicaría mayor riesgo de toxicidad y efectos adversos, ¿sí? También hay otras cuestiones a tener en cuenta. En aquellos pacientes que pueden tener enfermedad renal crónica, aquellos que ya tienen alteración de la función tiroidea por litio también, aquellos que tengan alteraciones en el calcio, ¿sí? Esencialmente, todos estos puntos son importantes justamente porque hacen del litio un uso y un manejo y un control diferente, hasta yo diría bastante similar al que tenemos con clozapina en cuanto al manejo que tenemos que tener, ¿sí? Y el otro dato tal vez importante, que en realidad siempre lo tenemos que ir preguntando, independientemente de este contexto de pandemia, está en relación a estar alertas a los signos o síntomas de toxicidad que pueden aparecer por litio. Y esencialmente, digamos, tenemos que sospecharla cuando hay un cambio en la intensidad, frecuencia del temblor, cambios que tienen que ver con aparición de náuseas, vómitos, malestar gastrointestinal, síntomas mentales agudos. Otra cuestión que también tenemos que tener en cuenta son aquellos pacientes que cursan con fiebre, que por una cuestión clínica ser propensos a la deshidratación. Esto interactuaría con los niveles plasmáticos de litio y por lo tanto mayor propensión a la toxicidad, ¿sí? Acá justamente en esta presentación, un poco lo que dije antes, ¿no? Es estar alertas y atentos a los primeros signos de intoxicación por litio, en el cual tenemos que solicitar una litemia urgente, ya que nos tenemos que basar el tratamiento y la toxicidad en función de la litemia y no de la dosis total o diaria de litio. Muchas veces puede pasar que por interacciones o por contextos clínicos la dosis diaria de litio no varía, pero sí varía la litemia, ¿sí? Y por otro lado, los parámetros renales, fundamentalmente cambios que tienen que ver con la urea y la creatinina. Para la próxima.
Bueno, esto es un cuadro que ahora vamos a ir viendo respecto también a fármacos que están off-label en el uso de pacientes con COVID positivo. Y también después es un cuadro, digamos, que esto lo pueden ir viendo de forma detenida. La idea en realidad que tiene que ver esta presentación es con ciertas cuestiones de recomendación, ¿no? Por ejemplo, bueno, recomendaciones basadas en estudios, en evidencias, y particularmente en lo que tiene que ver con las interacciones en los fármacos usados off-label, en este caso para COVID positivo, y el uso de psicofármacos. Bien, hay algunas cuestiones también importantes a tener en cuenta en cuanto a las interacciones. Por ejemplo, el estado global del paciente, el estado crítico. La duración en cuanto a la coadministración entre estos fármacos. Por otro lado, lo que implica el riesgo de los trabajadores de salud en el aumento del monitoreo, justamente por la coadministración de estos psicofármacos, y evaluar si realmente hay una opción de interrumpir ciertos medicamentos mientras se están coadministrando otras terapias. Tal vez, bueno, en algunas cuestiones hay que evaluarlo detenidamente, ya que el uso de determinados fármacos, como por ejemplo la clozapina, independientemente de lo que decía antes Julieta, hay una indicación bastante precisa en la clozapina. Y por otro lado, en el uso de litio también, ¿no? O en el uso de antipsicóticos de depósito. ¿Por la siguiente? Bueno, esto es una especie de semáforo que se ha elaborado, bastante útil, práctico, en el cual, bueno, indican los colores universales del semáforo en cuanto a las interacciones, ¿no? Ahora lo vamos a ver en los cuadros siguientes, respecto cuando aparece, digamos, el color rojo, sería contraindicado la administración o la coadministración de agentes para el COVID y psicofármacos, o amarillo sería una precaución, un amarillo y naranja debería, y un verde en el cual no sería clínicamente significativa la interacción. Esto, por supuesto, no es para ver uno por uno, sino más bien como para tener un esquema, una idea aproximado e inicial de las posibles interacciones. Y en este cuadro también lo han dividido según grupos farmacológicos, ¿no? Por ejemplo, acá vemos los anticonvulsivantes, esencialmente, bueno, el psicofármaco que utilizamos nosotros, prestar atención a lo que tendrá que ver con la coadministración entre el uso de, por ejemplo, carbamazepina, divalproato de sodio, topiramato, oxcarbazepina, pregabalina, donde en el cuadro, digamos, lo que establece es justamente en cuanto a estas posibles interacciones que estarían contraindicadas o precaución, que sería más de monitorear en forma cercana la coadministración, o que probablemente no haya una interacción significativa. Fíjense si vemos el cuadro, lo que sería la segunda columna, ¿sí? A ver, acá está, el anterior, el lopinavir, ritonavir, básicamente hay muchas precauciones o monitoreo cercano en cuanto a la coadministración. Por ejemplo, vemos con carbamazepina como conocido inductor de otras moléculas, la lamotrigina, o el divalproato sódico, ¿sí? Entonces, especialmente en esta administración de los agentes antivirales, tal vez no tanto para otros, si bien acá bueno, figura hidroxicloroquina, que esto bueno, ya es un poquito más viejo, ¿sí? A ver la siguiente. Bueno, en la columna de antidepresivos también un poco pasa lo mismo. Fíjese que en lo que tiene que ver con el uso del lopinavir y ritonavir, la combinación es donde presentaría mayores precauciones o monitoreo, especialmente fíjense en el uso o coadministración del bupropión o de citalopram, donde podría haber una mayor probabilidad de toxicidad cardíaca, ¿no? Especialmente en el aumento del QT corregido o el riesgo de tercera punta. Después pasa lo mismo con otras moléculas, donde básicamente el foco de atención, los
monitoreo estaría dado por la toxicidad cardíaca, como decía previamente. No así tanto en el resto de los agentes antivirales o terapias del COVID. Bueno, la próxima. Bueno, en otro de los cuadros, el uso de antipsicóticos, ya acá, por ejemplo, hay mayor monitoreo o mayor precaución, nuevamente en lopinavir, ritonavir, no tanto en otros. Insisto también con el tema de la hidroxicloroquina, que ya quedó este cuadrito un poco más viejo, ¿sí? Pero sí, por ejemplo, conocidas acciones, como por ejemplo la primocida, si bien no es un uso de primera línea en la medicación o en la terapéutica, su conocida acción con respecto a la toxicidad cardíaca acá se vería, digamos, mucho más potenciada, ¿sí? Pero también hay una cierta alerta sobre, por ejemplo, el uso de quetiapina, donde acá, fíjense que según, digamos, estas interacciones, estaría en rojo, o sea, digamos, contraindicada en el caso del uso, por ejemplo, de lopinavir, ritonavir, sugiriendo o considerando fuertemente el cambio de antagonista de la dopamina. El resto también, digamos, hay mucha precaución en cuanto a la toxicidad cardíaca, básicamente. Si después ustedes leen bien o visualizan bien el cuadro, no sé si se alcanza a ver ahora, que hay algunos gráficos que tienen que ver con un corazón, donde justamente tiene que ver con la precaución de la toxicidad cardíaca. A ver la próxima. Bueno, y por último, el cuadro en referencia a las benzodiazepinas y hipnóticos sedativos. Acá también hay bastantes precauciones o hasta contraindicaciones, especialmente el uso de midazolam. Bueno, triazolam es una benzodiazepina que usamos acá en Argentina, pero sí también hay otros como, por ejemplo, el diazepam, el clonazepam, donde hay ciertas precauciones o monitoreos, porque esto podría ser, digamos, habría un aumento de la concentración plasmática de los psicofármacos en coadministración con, por ejemplo, el lopinavir o el ritonavir. Entonces, esto podría crear, por ejemplo, mayor sedación, somnolencia y otros efectos secundarios. La próxima. Bien, bueno, acá hay algunas recomendaciones especiales, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Que algunos antagonistas de la dopamina, como el haloperidol, quetiapina, ciprasidona, sobre su conocido efecto de inflamación del QT, requieren, digamos, mucho monitoreo y cuidado, especialmente en aquellas, digamos, medicaciones que se coadministran para COVID. Acá justamente un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Por ejemplo, el lopinavir, ritonavir, su acción sobre el citocromo, aumentando los niveles también de haloperidol, olanzapina, quetiapina. Requiere monitoreo activo, especialmente, digamos, detectando los efectos adversos que puedan surgir, ¿sí? Y en el caso posible, según la clínica psiquiátrica, por reducir la dosis. ¿Bien? Después, otro fármaco como que también se puede utilizar ya por estadios moderados severos de COVID, el uso de acitromicina también puede prolongar el QT, y especialmente en aquellos psicofármacos que se coadministran. La próxima. Bueno, en cuanto al uso de antidepresivos, algo que es bastante conocido es el uso de citalopram y sertralina como las alternativas más seguras por el bajo riesgo de interacción y especialmente de efectos adversos, ¿sí? Como vimos en el cuadro, bueno, algunos antivirales pueden aumentar los niveles de algunos antidepresivos, estar atentos sobre todo a los efectos adversos. En cuanto a los estabilizadores, bueno, algo bastante habitual y que tenemos que tener alerta de precauciones, la interacción litio y aspirina, ¿sí? Y los niveles de divalproato y la motrigina que pueden disminuir el uso concomitante con ritonavir. Por otro lado, en cuanto a las recomendaciones en el uso de benzodiazepinas, una de las fuertes recomendaciones tiene que ver con evitar el uso de estas moléculas de vida media larga como el diazepam o clonazepam,
por lo tanto prefiriendo el uso del lorazepam por su nivel menor de interacción con otros agentes antivirales y su vida media más corta, ¿sí? Por lo tanto, también esto implica un intenso monitoreo de riesgo de depresión respiratoria. Bueno, ahí finalizamos la presentación en cuanto a las recomendaciones. Bueno, no sé si la idea era hacer una presentación corta como para dejar espacio para preguntas. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario que les gustaría hacer, puede ser verbalmente o por chat, como prefieran. Bueno, como les decíamos, escucha el eco. Espera que no sé si es Ricardo o vos, Adri. Como les decíamos, la verdad que esto es, bueno, es bastante nuevo, es algo sobre lo cual se va aprendiendo, con lo cual les comentábamos que la mayoría de las recomendaciones son recomendaciones de expertos, muchas de las cosas quizá que les dijimos son sabidas, ¿sí? Tienen que ver con el sentido común, ¿sí? Por ahí nos interesó remarcar aquellos grupos farmacológicos que son más delicados, ya sea por sus controles o por seguimiento, y tener en cuenta también, como les mencionaba Adrián, respecto de las interacciones, ¿sí? Que bueno, que más allá de las interacciones, que por ahí muchas son conocidas, se trata de una población particular de pacientes. Los pacientes con COVID que reciben otro tratamiento por el COVID propiamente son en general pacientes graves, con lo cual tienen un manejo distinto que los pacientes habituales que quizás reciben alguna de las medicaciones que vieron previamente, como la cloroquina, como la citromicina, ¿sí? Entonces son salvedades que quizá habría que tener presente. Bueno, no sé si no hay ninguna pregunta, ninguna duda, bueno, damos por finalizado el encuentro. No sé, Adrián, si querés comentar algo más. Sí, lo principal acá, yo creo que hay una cuestión también de factor de tiempo, ¿no? En el sentido de que cuando tenemos que evaluar ciertas interacciones, la verdad es que no hay urgencia, ¿sí? Es importante, digamos, poner una pausa y evaluar bien detenidamente, consultar, sobre todo que hay muchas webs, aplicaciones que nos permiten consultar rápidamente las interacciones y no hay una cuestión de urgencia que tenemos que decidir en menos de un minuto si tenemos que reducir rápidamente la dosis, aumentarla, si es potencialmente riesgoso. Yo creo que eso es importante, porque muchas veces cuando nos consultan, pareciera que lo tenemos que resolver en cuestión de segundos, cuando en realidad no es así. Bueno, muy bien, si no hay ningún otro comentario, ninguna pregunta, nos vemos en 15 días. El próximo encuentro es sobre el impacto de la pandemia en los profesionales de salud mental y va a estar a cargo del doctor Daniel Mosca. Después les vamos a mandar, como siempre, por el mailing el link para ingresar a la charla. Bueno, muchísimas gracias.